tenemos el día sábado, por ejemplo, el día de ayer, el día sábado significa descanso, amén. Y en ese día dice la palabra del Señor que Él concluyó su obra creativa. El Señor terminó su creación, bendito sea el Señor, y después al séptimo día es cuando Él entonces descansó de la obra que Él había hecho. Es un tema un poco controversial para ciertas corrientes cristianas, amén. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque hay quienes lo ven todavía como un día de reposo, ¿verdad? Que se tiene que observar, que se tiene que guardar exactamente el día sábado. Tanto así que aquellos judíos mesiánicos que tienen su fe en Cristo, debido a sus raíces judías, bueno, ellos lo observan con detenimiento ese día. El viernes, después de la puesta del sol, ellos comienzan el día de reposo y lo terminan hasta el sábado ya por la tarde, ya oscureciendo. Ellos lo observan con detenimiento porque sus raíces así se los han dictaminado, así lo entienden ellos, amén. Mas para otra parte, aleluya, de lo que es el mundo cristiano evangélico, otros han determinado seguir considerando el día domingo, el primer día de la semana, amén. Porque la palabra del Señor da información o nos da pautas para conmemorar ese día, el día del Señor, amén. Pero dice la palabra ahí en el capítulo 2 y 3, lo vamos a leer nuevamente, y dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nosotros el día jueves teníamos enseñanza, ¿verdad? Los que estuvimos aquí el día jueves, la hermana dio un poco de esta información y cómo en este estudio vemos lo que es el tema de la Trinidad. Y entonces, hablando de Dios el Padre, nos daba información cómo de la expresión de su boca, de la palabra del Señor, cuando Él dice: hágase los cielos. Esto llegó a existir, y la hermana mencionaba ahí como si fuera una película de ciencia ficción, amén, que viene todo a crearse, a formarse de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que los niños sí van a tener su tiempo de enseñanza. Solamente esperamos un momentito para que la hermana se instale, amén, y tenga ahí sus herramientas para dar la enseñanza a nuestros pequeños. Yo creo que hay necesidad a lo mejor de bajar la cortina. Y entonces notamos también, ese día también la hermana, meditaba yo y me venía a mi mente cómo Dios creó el tiempo, amén, para que nosotros tengamos una idea de cómo, de poder entender los propósitos de Dios. Bendito sea el Señor. Y a mí me venía a mi mente cuando aquel hombre o aquella mujer que hacen un deporte o van a realizar alguna cocción que tiene un tiempo, que toman su cronómetro, ¿verdad? Y dan inicio y el tiempo empieza a correr. Eso venía a mi mente, amén, como el Señor creó el tiempo, amén, porque Él no tiene trascendencia, bueno, Él trasciende porque Él es eterno, amén, Él no tiene un principio, no tiene un fin, pero Dios creó el tiempo para que nosotros podamos entender las muchas cosas que Él ha creado. Bendito sea el Señor, para nosotros tener una noción, amén, de un antes y un después. Y en este tiempo, bueno, con la creación, para nosotros tener ese conocimiento. Bendito sea el Señor. Y mire, ahí para entender un poco cómo es que la palabra, si nosotros meditamos, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, y si usted ve el versículo 3, dice la palabra del Señor: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La expresión que el Señor salió de su boca es que se hiciera la luz, y esta llegó a existir por el simple hecho de que Dios
la pronunciara de su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos llena, en lo que a mí respecta, me llena de asombro el conocer el poder de Dios, la magnitud de su poder. Aleluya. Mire, y después ahí en el versículo 6 dice: y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Dice el versículo 9, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en su lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él y sobre la tierra, y así fue. Versículo 14, dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para los días y para los años. Con la simple expresión de su boca, de su palabra, las cosas llegaron a existir. Amén. Y, humanamente nadie puede hacer una flor, nadie puede hacer un árbol, quizás sean sintéticos, artificiales, pero no árboles que tengan vida. Amén. Como todo lo que el Señor ha creado. Lo que Dios ha creado dentro y fuera de esta tierra, mis amados hermanos, las constelaciones, los planetas, todo lo que está allá fuera de esta tierra, está con lujo de detalle, ¿verdad? Las constelaciones, los planetas, tienen una exactitud, una precisión tan perfecta y tan magnífica, aleluya, que esto habla del poder creativo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno es el Señor, porque en el sexto día dice que concluyó, y en el séptimo día, bueno, Él descansó, pero la realidad es que el Señor no conoce el cansancio, Él no se fatiga, Él es todopoderoso, amén, Él es omnipotente, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando hace referencia aquí el capítulo, el versículo 3, de que el Señor descansó, es que Él tuvo un tiempo, bendito sea el nombre del Señor, para Él deleitarse en su creación. Él tuvo un momento, aleluya, no para descansar, sino para tomar ese deleite en lo que su mano había creado. Un tiempo, aleluya, en el cual nosotros vemos que su palabra dice que todo cuanto había creado era bueno. Amén. Y que en ese propósito eterno había cumplido lo que Dios tenía planeado, lo que Dios tenía determinado en hacer. Nuestro Dios es la fuerza creadora personificada. Él no conoce la fatiga, Él no conoce el cansancio. Aleluya. Y por este motivo nosotros creemos que el Señor nunca le van a faltar fuerzas. Amén. Sino más bien que el Señor tiene un contentamiento, un deleite, un gusto por contemplar su creación. Aleluya. Y que de esta forma el Señor realza su gloria, ¿verdad? Dando testimonio, amén, de mostrar su poder, su majestad, de que todo hombre en esta tierra, a lo largo de la historia, no se quede sin testimonio de que existe un Dios santo y todopoderoso que ha creado todas las cosas. Si usted va al Salmo 19, vaya por favor ahí al Salmo 19, que es muy conocido. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 19:1, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Si ya lo tiene, voy a darle lectura. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Escuche, dice como el versículo 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo
sus palabras. Bendito sea el Señor. ¿Se escucha la voz? No se escucha, pero dice que sí. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto emite en el interior del hombre, en la conciencia del hombre, que hay un Dios que ha creado todas las cosas. En este tiempo, hermano, yo he visto hay un hombre ahí en España, me parece que se apellida Rodríguez, el nombre no lo recuerdo. Este hombre va a las universidades y va y confronta a los jóvenes universitarios que tienen, por decirlo así, un conocimiento un poquito más avanzado por sus estudios, y los confronta y les pregunta, ¿tú crees en Dios? La mayoría de ellos dicen que no. Unos se consideran ateos, otros agnósticos. Y entonces el argumento que les dice, bueno, si no crees en Dios, ¿cuáles son tus argumentos para no creer en Dios? Y lo primero que ellos dicen es que, bueno, que no lo hemos visto. Entonces, a veces no es necesario ver a alguien para creer en ello, ¿verdad? Y él es simple y les dice, bueno, este edificio no estaba aquí. Tú no vistes a los constructores, tú no vistes al ingeniero, tú no vistes a nadie. Amén. Y entonces, con simples cosas, este hombre los confronta y en la mayoría de los casos, la mayoría ya no puede negar la existencia de Dios. Amén. Con razonamientos lógicos y simples, porque la creación da testimonio de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces, ese es un problema tremendo. Yo creo que el día de hoy el ateísmo es algo que está creciendo enormemente, amén. Pero nosotros tenemos grande tarea, amén, como pueblo del Señor, aleluya, de demostrar, amén, de que somos creación de Él, que todo lo que Él ha creado es perfecto, amén, de que Él instituyó hombre y mujer como un matrimonio, una institución santa, amén, que son los fundamentos de esta civilización, aleluya, y de que ese Dios al que nosotros reverenciamos es un Dios vivo, que se manifiesta, amén, es un Dios que se revela a la vida del hombre, ese es un Dios vivo, no es algo que está ahí colgado en la pared, no, ese Dios nosotros lo podemos sentir. Y me viene a la mente porque estuve en una conversación con un hombre que él me decía, es que yo quiero que se presente aquí. Y le dije, bueno, el día que se te presente puede ser el día en que te estés muriendo porque te está dando un ataque al corazón. Y entonces el hombre se asombraba. Amén. Le digo, pero así se topa uno, ¿verdad? Con personas, con esos razonamientos, bendito sea el Señor. Pero mire, si vamos a la escritura y vayamos nuevamente ahí al 28, donde el Señor les da este mandamiento, aleluya, ahí en el Éxodo 28, si usted lo tiene, bendito sea el Señor, vamos a darle lectura, Éxodo 20, ahí en el capítulo 8, cuando el Señor les da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y dice la palabra del Señor así, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, esta ordenanza de los 10 mandamientos, amén, no es que hayan sido, bueno, se los dio al pueblo de Israel, amén, porque más específicamente el día de reposo se los dio a ellos, a ese pueblo de él, porque el Señor hizo un pacto con ellos. Entonces Dios ordena santificar el día de reposo, es decir, que en este día les daba instrucciones para que ellos hicieran ciertas cosas y ciertas cosas no podían hacer.
Tenían que guardar ese día, tenían que santificarlo. En ese día ellos tenían un tiempo para meditar, para tener comunión con Dios. Y después de toda esa jornada laboral, había que separar ese día. Ese día era santo, era un día de descanso que Dios estableció como un pacto, aleluya, para el hombre. El hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y el Señor conoce las condiciones de nosotros, sabe que somos carne, amén. Y que después de una jornada de trabajo, hermanos, tiene que haber un día de descanso, ¿verdad? No somos máquinas, ni somos solares, ¿verdad? Ni somos de cuerda. Tenemos un tiempo para descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire cómo el Señor dio ese patrón, aleluya, para que la civilización tomara ese patrón de trabajo. Amén. Y después un tiempo, bendito sea el Señor, para que el hombre descanse. No somos unas máquinas, mis amados hermanos, aunque a veces queremos hacer más, ¿verdad? Aunque a veces hay demanda en el trabajo, a veces 2, 1 hora, 3 horas, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces, hermanos, a veces salimos de la casa a oscuras y volvemos a regresar a oscuras. Pero yo creo que dentro de todo esto, ¿verdad? El Señor está con nosotros, siempre y cuando nosotros no nos olvidemos, ¿verdad? Porque yo creo que ya lo he nombrado aquí, hermano. Después de ese día de trabajo que es tan demandante, meter freno, 5 o 10 minutos, un tiempo para meditar en el Señor, porque ciertamente nuestro espíritu anhela su presencia. Amén. Nosotros que hemos creído en Cristo, aquí dentro de nosotros, este espíritu es celoso, hermano, y demanda estar un momento en la presencia de Dios. Y eso es bueno. Amén, porque nos da fuerza para salir adelante, para terminar la jornada. A veces la mente está embotada, hermano. A veces ya no hay lucidez porque es como, yo creo que a veces es como los engranes, hermano, que están funcionando. Llega un momento en que les falta ahí un poquito de lubricación, de grasita, y si no le pone uno eso, puede trabarse eso y no dar para adelante. Así somos nosotros. Necesitamos ese tiempo de lubricación, ese tiempo de que los engranes aquí adentro de nosotros, hermanos, vuelvan a funcionar correctamente. Amén. Y de esa forma entonces el Señor les dio un descanso. Y ese patrón continúa hoy, mis amados hermanos. Hay quizás quienes trabajen el domingo y descansen entre semana, pero el patrón sigue siendo el mismo. Tiene 6 días y tiene que descansar uno, a excepción de mi hermanito Edgar, ¿verdad? Que él descansa sábado y domingo. Pero quizás sean casos muy aislados, ¿verdad? Y fíjese que eso, dentro de lo que Dios estableció, es bueno y saludable. ¿Usted cree eso? Es bueno y saludable. Amén. Fíjese, porque no sería bueno ni saludable que el hombre no tenga un día de descanso. Como le comentaba ahorita, viene en muchos casos el estrés laboral. Uy, hermano, eso está tremendo. Fíjese que en mi trabajo hay compañeros, bueno, en mi caso ya no, pero en ellos se les hace aquí una peloncita, hermanos. Se les cae el pelo por el estrés. De veras, yo lo he visto en compañeros jóvenes, no crea que son mayores, no, en compañeros jóvenes. Llegan a un extremo, hermano, que tienen aquí por la parte de atrás, pero es por el estrés generado, porque es mucha la demanda ahí, uno tiene que ser sabio, hermano. Uno en el Señor no tiene que tener esa sabiduría para poder afrontar esas cosas. Amén. Y mire, como le digo, a veces se embota la mente. Todo tiene un límite, hermano, no lo podemos exceder. Las emociones también se ven turbadas. A veces no tenemos un norte porque estamos absortos con el exceso. Yo le digo a los compañeros, le digo, es que el exceso es malo. De hecho, si tú ves los anuncios de la cerveza, ellos te dicen, ¿verdad? Si excedes de esto, ya estás mal. Entonces, cuanto más, le digo, todo en exceso hace mal, hasta el dinero, le digo. Por eso yo no tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Dios no quiere que estemos absortos, hermano, en cosas materiales. Amén. Estas tienden a deteriorarse, a acabarse. Por eso uno tiene que buscar el deleite en la presencia de Dios. Y como veíamos el jueves en la enseñanza, en la provisión divina. Hermano, tenemos un Dios que nos puede proveer, ¿verdad? Tenemos que buscar el tiempo al Señor. Por eso es que Dios le exigía a su pueblo que tenía que tener un momento de reposo, un momento de deleite. Ellos tenían que recordar, bendito sea el Señor, de la obra que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Cómo llevó esas 10 plagas para que ese corazón duro del faraón se doblegara. Pero era para mostrar su poder, para que el pueblo tuviera un testimonio delante de las naciones que adoraban al único Dios verdadero, que había obrado de una manera magnífica y poderosa. Todas las naciones conocían quién era su Dios. Él daba testimonio. Las naciones conocían, eso es el pueblo de Israel, conocemos a su Dios, cómo destrozó a Egipto. Amén. Cuanto más el Señor quiere que nosotros confiemos en que Él es Jehová Jireh. A veces estamos tan absortos en el trabajo y nos olvidamos de eso, mis hermanos. En esta ciudad tan ajetreada, mis amados hermanos, dijo el hermanito Abner que no le gustó Monterrey. ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Bendito sea el Señor, pero sí es una ciudad que da a 100, hermano, a 120 y si puede darle más, hermano. Bendito sea el Señor. Y mire, seguimos viendo la bondad de Dios. Aleluya. Fíjese que vayamos al Génesis 3, si usted lo tiene por ahí. Y dentro de todo esto podemos ver cómo el Señor sigue mostrando su bondad. Aleluya. Capítulo 3 de Génesis y vamos al versículo 17. 17 al 19, dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano, el Señor maldijo la tierra por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Pero dentro de esta maldición, Dios fue bueno, porque le dio al hombre un día, diciéndole, oye, la tierra tienes que comer de ella, tienes que trabajarla, pero en todo ese trabajo te voy a dar un día de descanso, para que goces, para que descanses, para que hasta en esa bondad, mis amados hermanos del Señor, hasta los animalitos iban a descansar, porque usaban animales para arar la tierra. Y en el día de reposo esos animalitos iban a disfrutar también del descanso. Usted puede ver la bondad de Dios, aún en el arduo trabajo. Pero hay algo tremendo, mis amados hermanos, que el Dios que nosotros reverenciamos y conocemos es un Dios santo. Y ese Dios santo, cuando se desobedecía el mandato del día de reposo, esa persona que obraba deliberadamente tenía que morir. Y aquí es cuando mucha gente dice, si Dios es bueno, ¿por qué hace esas cosas? Obviamente son personas que no conocen a Dios y no comprenden la magnitud de su santidad. Entonces, yo platico a veces con mis familiares que son testigos, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, usted no cree en el infierno, amén. Le digo, pero vamos a dar la idea, les digo yo, les planteo. Si en realidad existiera el infierno, usted no lo creerá, yo sí lo creo, pero si en realidad Dios mandase a toda la humanidad al infierno, ¿Dios seguiría siendo justo o no seguiría siendo justo? Ellos creen en Dios. ¿Usted qué cree que respondan ellos?
No, ellos han aceptado que aun cuando Dios mande a toda la humanidad al infierno, sigue siendo justo. Le dije, entonces, ¿cuál es el problema? Amén. Dios sigue siendo justo, hermanos, aun cuando en cosas nosotros no las entendamos. El del por qué el Señor mandaba que derribaran aquellas ciudades, de que ancianos, mujeres, niños se les diera muerte, porque eran eh, naciones que hacían abominación, que estaban en pecado. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, debido a esto, tenía el Señor que acabar, ¿verdad? Pero es su santidad, es lo que demanda esto. Ahí es cuando nosotros conocemos que ese Dios al cual nosotros reverenciamos es un Dios santo y que no podemos juzgarlo nosotros, porque nosotros humanamente no lo podemos poner en un estrado y juzgar a Dios por sus hechos. No lo podemos humanizar y es lo que la gente hace. Quieren poner a Dios en un estrado y juzgarlo como si fuera cualquier otra persona. Eso no se puede hacer. Nadie puede juzgar a Dios, porque Él es el que nos ha creado a nosotros y no nosotros a Él. Él tiene todo el derecho, mis amados hermanos, de actuar de la manera en que a Él le plazca. Bendito sea el Señor. Y es por eso que este Dios obró de tal manera, con prodigios, sacando a su pueblo de la esclavitud. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Bueno, recordar, tener comunión, agradecer por las obras extraordinarias que Él había hecho a su favor, esas proezas que el Señor hizo cuando por último abrió el Mar Rojo para darles la libertad. Esta observancia, mis hermanos, es exclusivamente para el pueblo de Israel. Ellos tenían ese tiempo, tenían que meditar en ese tiempo. Ellos no tenían por qué estar absortos en otras cosas de menos importancia. La comunión con Dios es importante. Dentro de nosotros tenemos la responsabilidad. Dios nos ha dado un tiempo y somos responsables del tiempo que Dios nos da. 6 días a la semana podemos trabajar. Puede haber afán, ¿verdad? Porque lo hay. Pero tiene que haber un día especial, el cual yo, como creyente, tengo que separar y dedicarlo al Señor. La iglesia tiene ese tiempo. Nosotros como creyentes tenemos ese tiempo. Somos responsables de 24 horas de cada día. Somos responsables del tiempo que Dios nos da. Mientras Él nos preste vida y aliento, las fuerzas, somos responsables, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de Dios. Amén. ¿Cuántos se agradan por eso? Debemos de sonreír, hermanos, porque gracias a Dios todavía no hemos terminado nuestra carrera aquí. Todo aquel que no se ha ido y no ha partido de esta tierra es porque tiene todavía tarea que hacer que el Señor le encomendó. Amén. Y la más importante es buscar su presencia, tener como prioridad buscar su presencia. Fíjese que el pueblo de Israel tenía que observar este mandamiento porque el día del Sabbat, ¿verdad? Era un día importante. En ese se santificaba el pueblo, buscaba la santidad, lo agradable delante de Dios, la comunión, la reflexión. Y de esta manera el pueblo de Israel se identificaba o era diferente de los demás pueblos. Esto lo diferenciaba a Israel. Ser diferente de los demás. Los demás pueblos estaban en inmundicia, en idolatría, ¿verdad? Como el día de hoy, la iglesia tiene ese mismo patrón de buscar la santidad, de buscar la presencia de Dios. El mundo está corrompido. La iglesia de Jesucristo, aun cuando vive en este entorno, ¿verdad? Yo siempre lo nombro la Sodoma y la Gomorra de este tiempo, pero la iglesia está en medio de este tiempo, en medio de este mundo y tiene que buscar la santidad, tiene que buscar su día de descanso en la presencia del Señor.
Hay muchas cosas, aleluya, que nosotros a veces traemos en nuestro corazón, pero que no sea la desobediencia, ¿verdad? Dice ahí, si usted busca el libro de Números, el número 15, versículo 32 al 40, bendito sea el Señor. Número 15, bendito sea el Señor. Santo. 15:32, aleluya, y se lo voy a leer hasta el 40. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Bendito sea el Señor. Sí, es un castigo, amén. Pero el Señor tenía que poner restricciones, tenía que poner lineamientos claros, entendibles, para que el pueblo se mantuviera dentro de esos límites, porque cuando cruzan los límites hay consecuencias desagradables, terribles. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros los creyentes que formamos ese edificio santo, que hoy somos piedras vivas, aun cuando vivimos en este mundo tenemos que buscar la santidad. Cuando estamos en el entretenimiento, mis amados hermanos, a veces ya sea en los teléfonos, a veces en la televisión, a veces en la radio, lo que escuchan radio, todo lo que son las plataformas digitales, todo el entretenimiento. El día de ayer conversaba con un varón que se congregó en un tiempo cuando vivió en Estados Unidos, hoy vive acá, hoy ya no se congrega, pero este hombre me dice, qué terrible, dice, es que no puedes ver una película en paz porque ya hay escenas eróticas y él tiene un joven como de 12, 13 años. Yo le digo a este joven, el pequeño Leo, mide casi 2 metros, y le digo, ¿estabas con el pequeño Leo? Y dice, sí, y le digo, adelántale, o cámbiale. Y me da gozo en el corazón porque aún hay personas que tienen ese temor, ¿verdad? Y guardan a que sus hijos no se expongan a este tipo de cosas. Y él está muy inconforme con toda esta situación que nos rodea, con esa agenda terrible, y que uno no puede dar un mensaje hablando acerca de ese pecado porque le cancelan ahí el canal o o les tumban, ¿verdad? La semana pasada estábamos meditando en ello porque no se subía el servicio del domingo pasado. Y yo recordaba, le dije que la hermana habló fuerte contra el tema de la homosexualidad y todo esto. Y yo le dije, a lo mejor ellos nos lo tumbaron, le dije, lo quitaron. Pero no, bendito sea el Señor, ahí está. Tardó días en subir, pero ahí está. Entonces, notamos entonces cómo el Señor siempre da lineamientos, da pautas para que el pueblo se mantenga dentro de esa santidad que Él demanda. Dice la Escritura que en el cielo nada inmundo puede entrar, ¿verdad? Tenemos nosotros que guardarnos de lo que ven nuestros ojos, de todos los dardos que vienen del maligno a nuestra mente, de todo a lo cual estamos expuestos en la calle, en el trabajo, en la escuela, de nuestros oídos. Hermano, cuando estas cosas se presentan, nosotros tenemos que, hermano, así como hizo José, huir. ¿Para qué voy a estar yo en compañía de aquellos o aquellas que profieren de su boca palabras malsonantes, chistes, obscenos, un lenguaje que no es
apto para un creyente. Tenemos que oír, hermanos, tenemos que ser, en mi caso hay que ser discretos. Yo le digo, bueno, yo tengo mucho trabajo, me retiro. ¿Verdad? Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Nosotros no podemos cambiar el lenguaje de las personas. Ellos tienen su forma de vivir, su forma de expresarse, pero nosotros tenemos que encontrar la manera de salir de ese momento, de esa situación. Llega el momento en que llegan esas expresiones, hermanos, los hombres, no, bueno, ahorita yo creo que está igual la situación, hombres y mujeres, hermanos, su boca está igual. Llegó un momento en que la mujer quiso ser igual que el hombre, que a las expresiones de la mujer son iguales que los hombres. Ya no, ahorita usted ya no puede distinguir. El habla de las mujeres y el habla de los hombres es terrible, mis amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que buscar el momento oportuno para huir de esa situación. Le comentaba porque estaban los compañeros, ¿verdad? En ese platicar y empezaron a pronunciar esos chistes obscenos, a burlarse de una manera tremenda, pero como era una junta de información, pues no pude escapar de ahí. Solamente mi rostro tenía que mostrar un desagrado, ¿verdad? No una sonrisa por lo que se decía, ni una mueca, sino todo lo contrario, sentir una molestia, una inconformidad, porque uno está en ese lugar. Nosotros somos luz en el lugar en donde nos encontremos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser lumbreras en los lugares de oscuridad donde nos encontremos. Dios es tan bueno, aleluya, que permite que cada uno de nosotros a veces esté expuesto a estas situaciones. Pero es con la finalidad de que nosotros reconozcamos que no somos parte de este mundo. La iglesia un día va a tener que partir de esta tierra. Por ahí hay varios reels, si usted los ha visto, y dicen, cuando están los hermanos predicando y cuando hay inconformidad de la gente que no le gusta que se predique el evangelio, ahí hay unas letritas que dicen, aguántenos un poquito que ya mero nos vamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Yo creo en eso, mis amados hermanos. Yo creo que la iglesia un día va a partir de esta tierra. La luz, aleluya, que ahorita está en el mundo, que es la iglesia, tiene un día para partir con el Señor. Cristo tiene que venir por su pueblo, por su iglesia, porque le ha preparado moradas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y mis hermanos, así como el Señor tenía castigo para la desobediencia, el Señor tiene un castigo eterno para todos aquellos que desprecian su gracia, que desprecian el sacrificio redentor de Jesús, aquellos ateos, agnósticos y aquellos que están en sectas, que no han permitido que la luz de Cristo ilumine sus corazones, que han seguido más al hombre que al propio Cristo. Dios tiene un castigo, mis amados. Ese predicador, Leonard Ravenhill, decía que él predicaba acerca del infierno, pero cuando él predicaba acerca del infierno, no lo hacía para él sentirse mejor. Dice, a mí no me gusta predicar sobre el infierno, pero lo tengo que hacer porque su palabra me lo demanda. Pero cuando yo voy a hablar de esto, tiene que haber una contristación en mi corazón, ¿verdad? Tiene que haber una contrición en el corazón, porque eso, un alma que se pierda al Señor, sí le duele que un alma se pierda, porque dice su palabra que Él no se deleita, amén, en la muerte de los impíos, de aquellos que no le conocen porque son su creación. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La iglesia, mis amados hermanos, no está bajo ese mandato de observar el día del sábado como lo hace Israel hasta el día de hoy. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En este punto hay quienes dicen, bueno, es que
hay un paralelo o es similar. Quizás en ciertos puntos sí, hay algo de similar en esto, pero como lo decía en un principio, la iglesia se reúne el primer día de la semana para recordar que Jesús resucitó de los muertos. Aleluya. Y diferenciarse de las demás religiones del mundo. Solamente el Salvador nuestro dejó la tumba vacía, mis amados. Todos aquellos que siguen otras religiones como el Islam, el budismo, sus líderes quedaron en la tumba. Pero el de nosotros resucitó de los muertos y la tumba está vacía. Aleluya. Nuestro Salvador vive. Aleluya. Y está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que de ahí los cristianos se han reunido, aleluya, el primer día de la semana, el domingo, para celebrar la victoria de Cristo, aleluya, donde Él venció a la muerte y venció el pecado. Nosotros observamos el día del Señor. El día de reposo no. Observamos el día del Señor. Aleluya. Y esa es la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Ellos por pacto y nosotros por agradecimiento al Señor por la obra salvadora que hizo en cada uno de nosotros. Aleluya, hoy somos libres para adorar al Señor. Y el día que tenemos descanso, se lo dedicamos a Él. Por agradecimiento, no con rituales como en la ley, sino para adorarlo en espíritu y en verdad. Dios quiere, mis amados hermanos, que en medio de todo esto, así como la iglesia primitiva recobraba fuerzas al conmemorar la obra de Cristo en la cruz, aleluya, Dios quiere que nosotros tengamos esa misma fortaleza. Dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros, mis amados hermanos, en nuestro corazón el fuego tiene que avivarse. Tiene que haber un incendio, mis amados, algo que arda en nosotros, que seamos diferentes, que no seamos de dos aguas, de una sola pieza, que seamos creyentes genuinos, verdaderos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que defender nuestra fe, tenemos que predicar el mensaje de salvación de Cristo, aquel que ha sido salvado. Bendito sea el Señor. Su boca no puede estar cerrada. Tiene que predicar las virtudes de su Salvador. Tiene que estar nuestro corazón ardiendo por su bendito amor, por su bendita gracia que nos salvó. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por su salvación? Aleluya. El ir y venir, el afán en el hogar o en el trabajo es demandante. Requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero hay una prioridad. Dios demanda buscar su reino y su justicia, la meditación de su palabra, la oración, el ayuno. Son herramientas para el cristiano, para estar dentro de la presencia de Dios, dentro de sus lineamientos, para que cuando vengan las situaciones difíciles podamos afrontarlas con fe, con perseverancia en el Señor. Cuando nosotros le damos un día exclusivo al Señor, hermanos, somos humildes y reconocemos que nuestras fuerzas se acaban y de que Él nos puede fortalecer, sea cual sea la situación que nosotros estemos pasando. Dentro del ayuno encontramos una fortaleza tremenda. Y Dios nos da el norte, nos da la dirección correcta. Podemos sentir la guía de Dios en medio de esa situación. Podemos encontrar el verdadero consuelo, el verdadero descanso
el verdadero refrigerio para nuestra alma. Porque dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Usted sabe qué es plenitud? Es todo, hermano. Algo lleno, algo que sobrepasa, algo que se desborda, que humanamente a lo mejor no lo podemos interpretar correctamente con nuestras palabras, pero sabemos que eso es una verdad, eso es una realidad, eso solo lo encontramos en su presencia. El día del Señor llegará y tendrá su máxima plenitud cuando nosotros entremos en la gloria eterna. En ese día del Señor, mis amados hermanos, con cuerpos glorificados, aleluya, no va a haber ningún afán, no va a haber fallas, no va a suceder nada contrario que entorpezca nuestros pasos. Vamos a encontrar verdadero descanso, y esto es una realidad. Si usted la cree en su corazón, si usted la abraza en su corazón, si usted la cree por fe, la va a vivir desde este momento. Sus ojos van a estar puestos en la gloria eterna. Usted, aunque esté en esta tierra y aunque tenga afán por las cosas aquí, tiene un descanso en el Señor, y usted sabe que su verdadero descanso va a estar en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, que esperamos aquel día cuando los muertos sean levantados, en donde todos estaremos, aleluya, gozándonos de un descanso eterno. Cuando haya terminado nuestra carrera en esta tierra, nada nos quitará el gozo, y nada es nada, mis hermanos. Nada va a estropear lo que el Señor ha determinado realizar, mucho menos en la gloria eterna. Ahí es donde gozaremos de un descanso eterno, cuando hayamos terminado nuestra carrera, hermano. Nada nos va a quitar el gozo. Cuando esto llegue a su máximo esplendor, el día del Señor, no para ser juzgados, sino para que los redimidos en Cristo tengamos un verdadero descanso en la presencia del Señor. No vamos a ser juzgados, porque ya hemos sido salvos. Bendito sea el Señor. Si usted abre su Biblia y va a la carta a los Hebreos, el capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor. Libro 4 de Hebreos. Gloria sea el nombre del Señor. Yo voy a ir terminando, mis amados. Hebreos 4. Amén. Ya lo tiene, mis amados. Dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque en él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere entrar, aleluya, en el reposo del Señor? Manténgase firme y fiel al Señor. Que nada ni nadie lo mueva de lo que usted ha creído. Ninguna filosofía humana, ninguna falsa doctrina, ninguna herejía. Todo aquello que pueda brillar en este mundo y su resplandor. Tenga en cuenta usted que ese fulgor y que ese destello se va a acabar, porque no puede sobrepasar la verdadera luz que Jesús ha puesto en nuestros corazones. De manera que yo lo invito a que usted se esfuerce cada día por buscar un día, un tiempo para buscar la presencia de Dios, para buscar y hacer su voluntad, y que seamos luz en este mundo de oscuridad. Aleluya. Y recordemos, estamos en tiempos finales. Cristo pronto viene por su iglesia. Eso es una realidad y nosotros tenemos que aferrarnos a lo que su palabra dice. Por tanto, mis amados hermanos, yo le invito a que usted ore junto conmigo y que usted, si siente sus fuerzas caídas, busque al Señor. Vamos a orar. Señor, somos débiles, Señor.